Muy buenas noches para todos ustedes, mis queridos hermanos del Carmelo Seglar. Gracias, Lore, por la oración, que siempre es fundamental y columna vertebral de nuestro carisma como carmelitas, y también por la presentación. Bueno, pues para mí es una alegría volver a compartir con ustedes. Tuve la experiencia de hacerlo hace un mes, bueno, no mentiras, hace 2 meses atrás con la etapa, creo que era la etapa 2 si no mal me equivoco. Una bonita experiencia también, sobre todo porque aquí no vengo a, pues solamente a enseñar, sino que también vengo a aprender de ustedes, porque eso también es una riqueza espiritual que nosotros como frailes carmelitas también tenemos. Sobre todo aprendemos de ustedes, y ustedes son quienes son nuestra razón de carmelitas como frailes, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco por la invitación, por la acogida. Ya Dios mediante nos estaremos conociendo con el pasar del tiempo en persona. Voy a, perdón, voy a compartir pantalla, espero que se pueda. Listo, me van confirmando, por favor, si se puede observar lo que estoy compartiendo. Sí, ahorita ya vemos. Solamente que le hagas más grandecito que le... Eso. Ajá, Ahí está está muy bien. bien. Sí, perfecto. Listo. Muy bien, gracias, Lore. La temática pues que me han propuesto para acompañarles durante esta noche es la siguiente: Santa Teresa de Jesús, la interioridad y el camino de las primeras moradas. Esa es la temática que pues juntos vamos a elaborar, vamos a plantear. Si ustedes tienen alguna inquietud, alguna curiosidad, reclamo, lo que sea, lo pueden hacer con toda espontaneidad en el transcurso de la charla. O si desean, para sentirse más cómodos, pues al final ya yo no tengo ningún problema si interrumpen en ese momento. He colocado la siguiente imagen que ustedes pueden observar en la diapositiva: el castillo interior, y justamente quien lo propone, nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Ahora bien, de entrada es importante decir que Santa Teresa usa la figura del castillo interior porque recordemos que ella está en el siglo XVI, es decir, en los años de 1500 a 1600. Nace en 1515 y muere en 1582. Por lo tanto, en España, sobre todo en el continente europeo, los símbolos del castillo, el símbolo de la realeza, era constante en su entorno social, histórico y económico. Entonces, también recordemos que Teresa en el libro de la vida nos va a plantear que ella leía muchas lecturas, valga la redundancia, de caballerías. Entonces, todo lo que es el castillo, lo que es el lenguaje del rey, de la majestad, del soberano, del señorío, pues Santa Teresa lo tomó, lo bebió pues de sus lecturas caballerescas como tal. Entonces, por eso el símbolo del castillo. Pero ya más adelante ella nos va a decir que no es un castillo físico, no es un castillo geográfico, sino que nos habla sobre nuestro dinamismo espiritual. Por eso es importante que este castillo lo relacionemos también con la interioridad. Y es un itinerario, un camino. Ahora bien, esto es como modo de introducción. En este momento les voy a presentar, me avise también si está el sonido, porque a veces he tenido fallas con el Zoom, ya otras veces que me han pedido algunos hermanos, entonces por ahí siempre se me complica. Voy a presentar la siguiente escena. Es de una película muy conocida por todos ustedes, creo que desde que éramos más jóvenes, más niños. Y quiero, por favor, que presten atención el diálogo que tienen estos personajes. ¿Por qué? Porque es un diálogo que justamente nos habla sobre la siguiente pregunta: ¿quién soy yo? Y recordar esta pregunta me lleva a identificarme como cristiano y a la vez como carmelita. Bueno, entonces la voy a reproducir y cualquier cosa, pues ahí me avisa. ¿Se escucha?
¿No? Solo se ve Bueno, la entonces imagen. ya esperemos un ratito, ¿ya? Ay, Ya. Virgen del Carmen. Espera. Santo Dios. A ver, espere. Tengo que... mm. Bueno, esperemos que ahí sea ya. Espérenme, espérenme un ratito. ¡Si es que Listo, me ¿ahí se escucha? alcanzas! ¡Espera! Vale, entonces escuchemos el diálogo y veamos la escena, ¿ya? Es del Rey León, la película que le hemos visto desde pequeño. ¡Sígueme! Pronto, pronto, por aquí. Oye, no corras. Debes darte prisa. Alto, ya voy, ya voy. Ven. Tu padre te espera. ¿Puedes verlo? Yo no veo nada. وانا سالمان. Mira de cerca. ¿Lo ves? Él vive en tu interior. Simba. Padre. Simba, debes tomar tu lugar en el ciclo de la vida. No puedo. Debes recordar quién eres. Eres el legítimo rey. Perdóname. Es que no sé cómo ser igual que tú. Como rey, lo que más me llenó de orgullo fue tenerte como hijo. Eso fue hace mucho tiempo. No, Simba. Eso es para siempre. Por favor, no me dejes otra vez. Nunca lo hice y nunca lo haré. Recuerda quién eres. Recuerda. Y así, pregunto otra vez. ¿Quién eres tú? Yo soy Simba, hijo de Mufasa. Listo, entonces la escena que acabamos de ver, que es un fragmento de la película El Rey León, que la hemos visto desde pequeños, o pues ya por algunas familiares concretos. El diálogo es muy interesante porque ustedes conocen el contexto de la escena, ¿verdad? Entonces el leoncito Simba huyó de su hogar porque él piensa o creyó de que su padre lo ha abandonado, ¿no? Su padre Mufasa, el rey león, ¿cierto? Entonces, en un momento de crisis, que es lo que Simba sufre en ese momento, llega la ayuda del mono. Entonces, él le dice que conoce a su padre, pero claro, él pensaba que ese conocimiento se
concretaba en lo físico o en lo biológico. Sin embargo, el león va a aprender que ese conocimiento, esa identidad, no habla de una visión física, sino de una visión contemplativa, una visión de lo interior. Por eso que el rey, el papá, le dice en el reflejo del agua, él vive en tu interior. Y dice que lo que más me llenó de orgullo fue tenerte como hijo, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a adentrarnos en nuestra interioridad. A veces nosotros en nuestro día a día, por alguna situación concreta, qué sé yo, de pérdida, de muerte o de enfermedad, de violencia, la inseguridad que hay en algunas ciudades de nuestro país, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? O similarmente podemos decir, ¿por qué me sucede esto a mí? Si yo voy a misa, yo que soy del Carmelo Seglar, yo que soy fraile, yo que soy monja, yo que soy un buen cristiano, ¿por qué me sucede a mí? ¿Dónde interviene Dios ahí? Y la respuesta al mismo león le hace al hijo, ¿no? Yo vivo en tu interior. Por eso ese reflejo que tiene el leoncito en el agua es justamente para recordar que nuestro Padre, nuestro buen Dios, nos acompaña en medio de la realidad humana. No es un Dios milagrero que yo le rezo ahora, le prendo una velita y al día siguiente pues aparece como de la nada, ¿no? Sino es un Dios que aún en medio del llanto, de la tristeza, de la crisis, nos acompaña. Y eso es un acercamiento a nuestra vida interior. Por eso en esta diapositiva les he colocado lo fundamental que creo que ahora como aspirantes en el Carmelo Seglar debemos considerar tomar conciencia del Dios que se encarna en mi interior. Y aquí les cito dos expresiones muy conocidas de Teresa, que me imagino que ustedes como juiciosos y juiciosas la han leído. La encontramos en el libro de la vida, en el capítulo 8 numeral 5, que es eso la columna vertebral de nuestro carisma, ¿no? No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Santa Teresa habla de que nuestra relación con Dios es un vínculo de amistad, no es un vínculo con cualquier persona, no es con una deidad que no podemos conocer, no, sino que es un amigo que vamos conociendo. Y ese conocimiento lleva un ejercicio, por eso viene el verbo tratar, tratar, procurar, intentar. ¿Qué quiere decir? Que en cierto momento, así como el león que sufre una experiencia de crisis, vamos a desfallecer, van a haber obstáculos, dificultades, pero de eso se basa el tratar, intentar. Y después nos dice, estando muchas veces tratando a solas, es decir, que se necesita perseverancia, constancia y valentía, porque la oración no es solamente, o más bien oración no es un rezo de una estampita que yo digo, Padre nuestro, tal, 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 no, eso es rezar. Orar es dialogar, conversar con Dios, conversar no solamente pues en una capilla, en un oratorio, sino también en el día a día, en medio del trabajo, en medio de mis estudios, en medio de mi familia, en el abrazo, en el beso de mi pareja, de mi esposo, en el cuidado de mis hijos. Eso también es una relación espiritual con Dios desde la visión carmelitana. En ese sentido, tenemos la siguiente cita también de, como, aquí hago un paréntesis, la temática se trata de las primeras moradas, ¿no? Santa Teresa propone 7, pero vamos a ver que no van a ser 7, sino 1.000.000. Pero aquí solamente vamos a hablar de las primeras moradas, ¿ya? Cierro paréntesis. En ese sentido, Santa Teresa plantea que las primeras moradas tienen dos capítulos. Por eso la cita que les coloco abajo es la siguiente. Como sea oración. Recordemos también que Santa Teresa usa un castellano antiguo, por eso a veces tenemos que volver a leer o a releer porque a veces coloca el predicado, luego el sujeto, luego el verbo, entonces uno se queda como, bueno, ¿por qué no lo dijo de esa manera? Recordemos que es el castellano, el español del siglo XVI. Entonces Santa Teresa nos dice, como sea oración, o en otras palabras, independientemente cómo haga oración, esta tiene que ser con consideración, conscientemente. Y aquí viene lo clave, porque la que no advierte con quién habla y lo que pide, y quién es quien pide y a quién, no la llamo oración, aunque mucho menee los labios. Creo que es un error que nosotros como carmelitas podemos caer constantemente, ¿no? Cuando tratamos de hacer oración,
A veces pensamos que es solamente el Padre Nuestro, repetir, 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 o el Ave María, repetir este Ave María, por eso es la Santa, no, aunque mucho menee los labios, ¿no? A veces el hablar, el hablar, el hablar, pero si no somos conscientes con quién nos estamos dirigiendo, qué es lo que estamos pidiendo en la oración, y exactamente con quién nos estamos relacionando, pues ella va a decir que eso no es oración como tal, sino que es un ejercicio de menear los labios, pero se queda ahí. Por eso es importante este tema de la oración y el tema de la interioridad. Esa fue la razón de ser que yo coloqué el video o la escena de la película del Rey León para recordar quiénes somos. Y nos preguntamos hoy en día, Ariel, Gloria, Lorena, Marta, Ángela, Lady, ¿quiénes somos? ¿Quién eres tú? No solamente soy un hombre, no solo soy Ariel, sino que yo soy más que eso, ¿no? Y esa interioridad me lleva a caminar a mi castillo interior. Bueno, entonces, ahora sí, ya eso fue como un pequeño prólogo, una pequeña introducción. Ahora sí quiero hablar sobre el libro. El libro de Las Moradas o El Castillo Interior es escrito el 2 de junio al 29 de noviembre de 1577, cuando Santa Teresa tiene 62 años de edad. Y ella misma lo va a decir el día que lo comience a escribir. En Primeras Moradas, capítulo 2, número 12. Dice lo siguiente. Y así comienzo a cumplirla hoy, en la obediencia, porque este es un libro que el padre Gracián, carmelita descalzo, provincial en ese entonces, la va a visitar al monasterio de Toledo y le pide que escriba cosas de oración. Ella ya había escrito anteriormente el libro de la vida, había escrito el libro de Camino de Perfección, el libro de Fundaciones, pero un día cuando la va a visitar, pues le pide que complemente cosas del libro de la vida. ¿Por qué? Porque recordemos que el libro de la vida estaba bajo la Inquisición española, entonces no tenía a su alcance el libro de la vida y no podía, pues, por decirlo así, coger el libro y decir, mira, esto es oración, aquello o esto, lo otro. Entonces, Gracián le pide a Teresa que continúe escribiendo, complemente cosas que ya había dicho, pero que traten de la oración, de la vida interior. Entonces, por eso ella dice, y así comienzo a cumplirla hoy. ¿Qué cosa? La obediencia. Día de la Santísima Trinidad, año de 1577, en este monasterio de San José del Carmen, en Toledo, a donde al presente estoy. Ya. Después del 13 de junio al 6 de julio del 1580, la corrección de Grancián y el padre dominico Yanguas. Recordemos que en ese tiempo existía un patriarcado muy marcado, sobre todo con las mujeres de vida contemplativa, con las monjas. Entonces, todo lo que escribía Teresa tenía que pasar a revisión por un letrado, un sacerdote o un cura. Por eso en esta fecha se da la corrección de Gracián y del padre Dominico Yanguas, porque recordemos que Teresa tenía como confesores también a los frailes dominicos, padres jesuitas y también a los carmelitas. Después, en noviembre del 80, a finales de ese año, Gracián lleva el códice a Sevilla. ¿Por qué? Porque él lo lleva ya para que las monjas lo custodien, lo tengan ahí guardado. Después va a ser regalado a un laico, a un seglar, a Pedro Cerezo Pardo. ¿Por qué? Porque él era un bienhechor de las Carmelitas de Sevilla y también de la orden en general. Era un bienhechor que pues obviamente ayudaba económicamente a las monjas y a los frailes. Entonces se le regala este libro como pues, signo de reciprocidad, de gratitud. Después, en el 89, ya muerta la santa, ya muerta Santa Teresa, este libro va a ser llevado al Tribunal de la Inquisición Española y después a la Inquisición Romana en 1589. Recordemos que pues la Inquisición fue un método, un tema que la Iglesia planteó en ese tiempo ante las herejías, blasfemias y toda la antidoctrina que se daba por los alumbrados. Y por último, se hace una investigación y absolución por parte del Papa Pablo V, que fue que absuelve de toda condena y de toda culpa este libro de Santa Teresa. Bueno, estas son como características generales de este libro. Obviamente hay más, pero ahora solamente son cosas generales. Ahora sí, vamos a ver la siguiente imagen, ¿no?
la síntesis de las moradas. Santa Teresa nos plantea siete moradas como tal. Sin embargo, ella en Primeras Moradas, aquí está la cita, Primeras Moradas, capítulo 2 numeral 12, nos va a decir lo siguiente: no consideren pocas piezas, sino 1.000.000. O sea, tenemos muchas moradas en nuestro castillo interior. No solo hay siete son las que ella plantea, ¿verdad? Ella propone, mire, esta es un itinerario, este es un caminar a la interioridad, pero también hay otras más que el ser humano va descubriendo hasta cuando deje de existir. No porque ya somos carmelitas seglares o no porque ya eres fraile, porque ya eres monja, ya has descubierto las siete, ¿no? Sino que es un caminar de toda nuestra existencia como seres humanos. Entonces ella dice, no consideren pocas piezas, sino 1.000.000, porque de muchas maneras entran almas aquí, unas y otras con buena intención. Este dibujito que les he proyectado nos sirve de base para pues tener graficada cómo sería una posible estructura de las moradas, ¿no? Entonces tenemos las primeras moradas que es la entrada. La puerta de entrada ella va a decir que es la oración. Más adelante les voy a explicar eso. Después en las segundas moradas ella tiene lo que es el término de la lucha, como ya el ser humano cuando ingresa a su castillo comienza a luchar. Después viene el tiempo de la prueba, después el tiempo de las cuartas moradas que es el deleite, las quintas moradas la unión, las sextas moradas la éxtasis y la séptima la cristificación. Eso es un ejemplo de la manera gráfica de lo que va a ser la síntesis de cada morada. Ahora bien, ya adentrándonos como tal en las primeras moradas, porque de eso también se trata pues la temática de ahora, yo he colocado algunos puntos, creo que son cuatro si no me equivoco. El primero es imagen y semejanza de Dios. Recordemos que la escena del Rey León decía, recuerda quién eres, le decía a Leoncito, ¿verdad? A Simba, recuerda quién eres. Pues Santa Teresa, de manera simbólica, nos va a decir lo siguiente. Primeras Moradas, capítulo 1, numeral 1. Considerar nuestra alma como un castillo todo de diamante o muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas. Y aquí usan la cita bíblica, ¿no? El Evangelio de Juan 14:2, que si bien lo consideramos hermanas, bueno, es un libro obviamente que lo escribe también para las monjas, por eso el término de hermanas o el término femenino, ¿verdad? Hermanas, no es otra cosa el alma del justo, sino un paraíso a donde dice él tiene sus deleites. ¿Quién es él? Pues Dios. Asimismo, continúa manifestando. Basta decir su majestad. Recordemos otra vez, ella utiliza esos términos de monarquía, término de castillo, de soberano, de rey, de majestad, porque la época medieval de Santa Teresa estaba plasmada por castillos. Inclusive ella había leído también lecturas, libros de caballerías, ¿no? Basta decir su majestad que es hecha a su imagen para que apenas podamos entender la gran dignidad y hermosura del ánima. Cuando Santa Teresa usa el término ánima o alma, no refiere, o más bien nuestra espiritualidad carmelitana no es el conocimiento de Platón que divide alma, cuerpo, no. Cuando ella habla de alma, habla de la persona integral. Así seamos que nosotros somos hombres, yo como hombre, en este caso como Ariel, como hombre, como fraile, me considero esposa de Dios. ¿Y por qué? Porque habla de un término femenino, el alma como mujer. Por eso también nosotros, los hombres, en este caso, el ambiente masculino, somos esposas de Cristo. ¿Por qué? Porque es el alma de nosotros la que se va enamorando del amado. Ese es el lenguaje esponsal, el lenguaje matrimonial que Santa Teresa y sobre todo Juan de la Cruz va a usar. Por eso dice, amada en el amado transformada, que es en cántico espiritual, ¿no? O sea, nosotros somos esposas de Cristo. ¿Quiénes nosotros? Nuestra alma femenina, por eso somos esposas de Cristo. Y esa es la gran dignidad y hermosura del ánimo. Continúa ella también diciendo más adelante en el numeral 3 en el primer capítulo, muchas moradas, dice 3, muchas moradas hay. Y va a explicar lo siguiente. Unas en lo alto, otras en bajo, otras a los lados,
y en el centro y mitad de todas estas tiene la más principal, que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. Bueno, no quiero que malinterpretemos a Santa Teresa con cosas sobrenaturales, cosas abstractas, porque no tiene nada que ver. Cuando Santa Teresa nos hace estas primeras citas, que es entrando al primer capítulo, ella nos dice que tomemos conciencia de que la oración, primero, no es un rezo de repetir fórmulas y letanías y una repetidera de palabras, no, sino que la oración nos lleva a una toma de conciencia de que si podemos dialogar con Dios es porque somos creados a su imagen y semejanza. Ahora, no es tratar con Dios como si fuera un Dios castigador, un Dios justiciero, un Dios que me va a condenar, un Dios que está pendiente de si me porto bien, si me porto mal, si me premia o me castiga, no, sino que es un Dios cercano, es un Dios humano, es un Dios que yo puedo tocar, es un Dios que yo puedo ver, abrazar. ¿En dónde? A través de las personas con las que yo comparto cotidianamente. Por eso es un Dios encarnado, un Dios que se puede ver en el abrazo, se puede sentir en el compartir qué sé yo, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con el Carmelo Seglar, con las monjas, con los frailes. Es un Dios amigo, por eso es el término de amistad, ser amigos fuertes de Dios. Y cuando Santa Teresa nos habla del castillo interior es porque nosotros tenemos que muchas veces no nos conocemos, nos decimos, bueno, preséntese, bueno, Ariel es tal persona, hizo esto, está muy bien, pero cuando ya hablamos en un ambiente espiritual del conocimiento, realmente nos quedamos en jaque, porque pensamos que el conocimiento es solamente descripción y no es descripción, sino que es un caminar, es una interioridad en donde vamos a encontrar que Dios vive en nuestro corazón, en lo más interior de mi vida. Lo más sagrado que tenemos como seres humanos es justamente ser poseídos por Dios, por ese Dios que nosotros somos sagrarios vivos, donde Él vive y podemos sentirlo. Ahora, hay una tentación que Santa Teresa nos dice que debemos de tener cuidado. Ella nos habla sobre la ronda del castillo. Existe el peligro, la tentación de quedarnos en las periferias, en los contextos, en lo externo del castillo y nunca ingresar. Y si no ingresamos, nos vamos a encontrar con las sabandijas. Cuando Santa Teresa usa el término de sabandijas, estos animalitos que ya creo que en la próxima diapositiva les voy a hablar, en esta diapositiva que más adelante le voy a decir acerca del pecado mortal, pero cuando Santa Teresa habla de la ronda del castillo, habla sobre las periferias. ¿Qué es lo que puede suceder si nosotros nos quedamos afuera? Ella dice lo siguiente en Primeras Moradas, capítulo 1, número 2. Dice, no es pequeña lástima y confusión que por nuestra culpa no entendamos a nosotros mismos, ni sepamos quién somos. Es decir, en otras palabras, me debe de causar tristeza y lástima no saber ni quién soy yo. ¿Y por qué? Porque el principal obstáculo no es lo externo. Y aquí yo vengo con el término del pecado. A veces pensamos que el pecado se queda en lo exterior y el pecado siempre va a nacer del corazón de la persona. Entonces, no tome cerveza, no tome whisky porque eso es pecado. No, o sea, el pecado está en que yo me puedo exceder al tomar licor y eso conlleva unas consecuencias. Qué sé yo, vomito, trato mal, es el otro, pero simplemente de tomar alcohol no es pecado, el pecado está en los excesos, en los límites que yo hago con esa cosa. Entonces, por eso debemos de entendernos a nosotros mismos, es decir, conocer nuestras limitaciones, conocer nuestras carencias. Y por eso Santa Teresa nos dice, si este castillo es el ánima, el alma, toda nuestra persona, no es alma y cuerpo, sino toda nuestra persona, si este castillo es mi persona, claro está que no hay para qué entrar, pues es el mismo. Como parecería desatino decir a uno que entrase en una pieza estando ya dentro. Mas habéis de entender que va mucho de estar a estar. Eso es fundamental, porque lo que Santa Teresa nos trata de decir en esta expresión es que, claro, uno dice, bueno, ya, yo voy a hacer el ejercicio de entrar a mi castillo, pero si yo soy el castillo, ¿cómo voy a entrar si soy yo mismo? Entonces, por eso pone el ejemplo, ¿no? Es como que si usted le diga, entre a su habitación.
pero hombre, ya estoy dentro de la habitación, ¿por qué me pide que entre? Entonces, dice Santa Teresa, mucho va a estar de estar. Entonces, a veces podemos hacer el ejercicio de orar, pero no caemos en la cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, caemos en esa tentación de la monotonía, de la rutina, de hacer las cosas mecánicamente y se va perdiendo el sentido de la oración, se va perdiendo el sentido de nuestra fe como cristiano. Por eso es importante el caer en la cuenta. Y eso ocurre si nosotros no ingresamos a nuestro castillo. Por eso habla de la ronda, de las periferias del contexto. Y en ese lineamiento, Santa Teresa nos va a hablar sobre el pecado mortal. ¿Qué es el pecado mortal en este sentido? El pecado mortal no es desobediencia a Dios, como nos han enseñado en la catequesis, o bueno, sino que el pecado mortal tiene que ver con la incapacidad de amar. Cuando yo soy incapaz de amar a esa persona, ahí puedo decir que yo estoy pecando. Ahora, no es un amor de corazoncitos, de emoticones, de peluches, de chocolatitos, que bueno, pues hace parte de eso, pero este amor que Santa Teresa nos habla es de un darse, no solo dar, es decir, que yo, qué sé yo, me caes bien y te doy unos chocolates, no, ese amor no se refiere, sino de un darse, darse como persona, yo doy mi tiempo, doy mi espacio, doy mi vida, doy una posibilidad de compartir contigo. Y Santa Teresa nos dice lo siguiente: entran en las primeras piezas de las bajas. Recordemos que ella está hablando de un castillo, ¿no? Un castillo grande. Entonces dice las primeras habitaciones de la planta baja, en otras palabras, del piso bajo, del primer piso, con los condominios, de los apartamentos, no del primer piso. Más entran con ellos tantas sabandijas. Por eso yo les he colocado en esta foto, me parece la más pertinente, ¿no? Hay muchos animalitos que parecen arañas, culebras, víboras, escorpiones, ¿no? Esas son, digamos, metafóricamente las sabandijas, ¿no? Que quieren entrar al castillo en donde, si ven la imagen, al centro y mitad está Jesús, está Dios. Entonces, ella dice lo siguiente: entran algunas almas, entramos a las primeras piezas, pero entramos con sabandijas, entramos con estos bichos, entramos con estas víboras, con estas culebras, pero ¿cuáles son estas sabandijas? Son justamente nuestras propias actitudes que son carentes de amor. Por eso continúa diciendo, ninguna cosa le aprovecha. Y de aquí viene, dice Teresa, de aquí viene que todas las buenas obras que hiciere, estando así en pecado mortal, son de ningún fruto para alcanzar gloria, porque no procediendo de aquel principio que es Dios, de donde nuestra virtud es virtud y apartándonos de él, no puede ser agradable a sus ojos. Primeras Moradas, capítulo 2, ya estamos en el capítulo 2 de las primeras moradas, numeral 1. Este capítulo tiene un poquito más de números, más de versículos, si queríamos hacer como la expresión, ¿no? Pero ¿qué nos trata de decir aquí Teresa de Jesús? Ella dice que el pecado mortal, bueno, no es que ella lo dice literalmente, pero es una interpretación que se le puede dar en estas primeras moradas, es la incapacidad de amar. En otras palabras, a veces pensamos que sí, que el pecado es desobediencia a Dios. No solamente eso, sino que yo soy incapaz de amar a una persona o soy incapacitado cuando soy indiferente ante la necesidad de esa persona. Un ejemplo sencillo, no puede que esa persona a veces me busque para un consejo, para una escucha, o que me llame porque quiero saber cómo le fue, o que solamente quiero que me dé un abrazo, quiero compartir con ella, salir a tomar un café. Y uno dice, no, no, estoy ocupado, no tengo tiempo, mira, no, qué pereza, esto y lo otro. Entonces, ese simple gesto de indisposición o de ser indiferente ante los demás nos podría llevar a un pecado mortal. ¿Por qué? Porque estoy siendo incapaz de amar a esa persona, de comprender su necesidad. Entonces, ahí podríamos decir también que estamos pecando, que no somos conscientes de aquello, ¿no? Por eso dice Santa Teresa que así nosotros hagamos miles de obras, nada tiene o nada sale bien porque no tenemos el principal valor que es la presencia de Dios, la presencia física, perdón, el principio que es Dios. Por eso dice Teresa que nuestro caminar a nuestro interior es descubrir a ese Dios en lo sencillo, descubrir ese Dios en lo cotidiano, en la familia, en el trabajo, en el compartir del día a día. Y por último dice, la fuente y aquel sol resplandeciente que está en el centro del alma no pierde su resplandor y hermosura,
que siempre está dentro de ella y cosa no puede quitar su hermosura. Primeras Moradas, capítulo 2, número 3. ¿Qué nos trata de decir Teresa aquí? Miren, así sea el pecador más, qué sé yo, pero más malo del mundo, la persona más violenta, el asesino en serie, o sea, todos, pero todos somos habitados por Dios. Eso es lo que nos trata de decir Santa Teresa. Aún en el pecado mortal sigue estando presente Dios. Y eso es lo que quizás hoy en día no caemos en la cuenta, ¿no? Entonces hoy vemos tantas noticias y tantas acontecimientos de robo, de asesinato, de, bueno, tantas cosas que pasan en nuestro día a día y pensamos y comenzamos a juzgar, ¿no? A criticar y es que esa persona se va a condenar y que la otra no va a hacer esto. No, mire, aún en esa persona, inclusive Juan de la Cruz lo va a decir, no recuerdo si en su vida del Monte Carmelo, que aún en el alma más pecadora, en el pecado mortal, aún estando, está presente Dios. ¿Por qué? Porque lo que a nosotros nos da dignidad como personas es la imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que Dios estará presente ahí. Por eso Santa Teresa dice, no, la fuente y aquel sol resplandeciente, aquí nos ubicamos en la imagen, ¿no? Que está en el centro del alma, no pierde su resplandor y hermosura, que siempre está dentro de ella y cosa no puede quitar su hermosura. Ahora, muy diferente es que esa persona sea consciente de que es poseída por Dios y por eso obra como obra. Por eso nosotros, como carmelitas, debemos así aprender y enseñar que somos poseídos por Dios, somos habitados. Pero ¿por qué pecamos? Porque a veces no caemos en la cuenta de que Dios, aún en las acontecimientos no tan buenos, Él sigue estando presente, a pesar de las sabandijas. Por eso yo les puse esta foto, ¿no? Porque miren y pónganle mucho cuidado a la foto, ¿no? Están los animalitos, las culebras, los escorpiones, alacranes, que quieren ingresar al castillo, pero a pesar de la persona que seamos, si somos buenos, no tan buenos, Él estará presente siempre en nuestro castillo. La cosa es que no caemos en la cuenta de eso y por eso actuamos como actuamos muchas veces. Aquí está para complementar lo que se les he mencionado, ¿no? La presencia permanente del rey en el castillo. Primeras Moradas 2:8. Bueno, está muy larga, pero ahí les pongo para que lean. Yo les voy como que a sintetizar. Pues lo que Santa Teresa nos trata también de decir es que no debemos de entender las moradas como una secuencia, como un ciclo. Es decir, bien, ya estuve en las primeras moradas, ya hice oración, le puse atención al hermano, esto dijo Lorena, esto nos dijo el Carmelo Seglar, muy bien. Pero vamos a la segunda, bueno, vamos después a la tercera, vamos a la cuarta. No, así no se entienden las moradas que Santa Teresa nos dice, ¿no? Por eso la primera morada. No habéis de entender primeras moradas, capítulo 2 número 8. No habéis de entender estas moradas, una en pos de otra como cosa enlada, sino poner los ojos en el centro, que es la pieza o palacio donde está el rey. Mire, usted puede estar en la séptima morada, en la 20, en la séptima, en la 100, no sé, en la que usted quiera, pero si no ponemos los ojos en Dios, de vano nos sirve estar, porque a veces estamos como turistas, ¿no? Tomando fotos, y qué bonito, que Quito, que Guayaquil, que Cuenca, que el Oriente, que Galap, y tomamos fotos como turistas, pero nunca somos esos peregrinos que nos quedamos viendo la mitad y el centro de mi vida en donde está Dios, porque lo que hermosea el contexto no es el lugar, la hermosea con quién estoy, o sea, es lo importante no es el lugar, o sea, yo puedo estar en la esquina tomando, qué sé yo, una Coca-Cola, una salchipapa, pero a mí lo que realmente me importa es estar con esa persona. Entonces, es lo fundamental que Santa Teresa nos dice, ¿no? O sea, usted puede estar en donde le dé la gana, en otras palabras, pero si no está con Dios, si no pone los ojos en el centro, créame que en vano ha hecho ese caminar. Entonces, por eso es importante poner los ojos en el centro, que es la pieza, el palacio donde está el rey. Ahora, Ahora, Santa Teresa dice que nosotros, como carmelitas, no importa si seamos frailes, monjas, porque igual somos una familia, nosotros como carmelitas debemos de prestarle atención a lo siguiente. A veces pensamos que sí, porque estamos en el Carmelo Seglar, o porque somos frailes, o porque somos curas, o porque somos monjas, tenemos cierta ventaja espiritual ante una persona, qué sé yo, que me pregunta, bueno, yo quiero ingresar al Carmelo, quiero ser fraile, entonces uno a veces se cree el maestro de maestro, ¿no? Entonces, Santa Teresa hay que poner mucho cuidado porque dice, déjala andar por estas moradas, arriba y abajo y a los lados.
no se estruje en estar mucho tiempo en una pieza sola. Es decir, Dios acompaña los procesos espirituales como Él quiere. Nosotros no podemos intervenir en un acompañamiento espiritual de una persona. Por eso es importante la humildad, ser humilde, reconocer que así como yo, que pues sí, me puedo considerar avanzado en un proceso como Carmelo, o qué sé yo, no, que yo recién estoy en el aspirantado, ya mi amiga está en las promesas definitivas, o yo recién estoy ingresando al postulantado en el Carmelo, los otros ya están en el sueño pastoral. No, o sea, no, 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 ¿por qué? Porque podemos caer en la tentación de la envidia, de los celos, de las jerarquías, de la autonomía. Entonces, eso no es sentido de familia en el Carmelo. Por eso Santa Teresa dice, déjele andar. O sea, si ella recién comienza o ya está avanzado, pues déjelo. Dios lo acompaña como Él cree conveniente. Lo que usted debe hacer es seguir orando, seguir aprendiendo y también dejarse corregir. Y por último dice Santa Teresa también en esta parte, aquí hallará su bajeza mejor que en sí misma y más libre de las sabandijas a donde entran en las primeras piezas, que es el propio conocimiento, que ese es el último punto que voy a tocar para terminar la charla, que es el autoconocimiento, la interioridad, el caminar como carmelita. Y aquí les puse la oración del autoconocimiento a la amistad con Dios. Aquí sí voy a leer la cita porque me parece muy pertinente decirlo. Porque es cosa tan importante este conocernos, ¿quién? A nosotros mismos, que no querría en ello hubiese jamás relajación. Es decir, Santa Teresa nos advierte, ojo con relajarnos en este autoconocimiento propio. Dice, no querría en ello hubiese jamás relajación por subidas que estéis en los cielos. Vea lo que les decía, ¿no? Así sea que usted esté ingresando al Carmelo, o usted ya esté en la segunda etapa, en la tercera, en la cuarta, o ya sea cura, sea monja, no sea monja, por subidas que estéis en los cielos, nos advierte, cuidadito con creerse la maestra espiritual o el maestro espiritual del otro, no, cuidadito. Dice, jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. En otras palabras, si nos queremos conocer en el ambiente espiritual, es importante orar, conocer a Dios. Y ella dice, mirando su grandeza, acudamos a nuestra bajeza y mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad. Considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. ¿Verdad? Otra vez el término de la humildad. O sea, lo que Santa Teresa nos propone es que la oración es un itinerario de autoconocimiento. Es decir, que en el día a día, por eso les decía, ¿no? Un tratar de amistad, un ejercicio, yo intento, yo procuro, yo trato. Entonces, este procurar conocernos también es un conocer a Dios. ¿Y por qué? Porque la espiritualidad carmelitana, el carisma carmelitano, nos habla de un Dios humano, la humanidad de Jesús, la humanidad de Cristo. ¿Y cómo podemos conocer la humanidad de Dios? A través de los evangelios. Jesús de Nazaret, ahí está el día a día del Dios humano, de ese Jesús que comparte. Por eso aquí voy a hacer un paréntesis. Si nosotros nos damos cuenta en los evangelios, Jesús está en constante problema, bueno, está en constante conflicto con los fariseos, con los escribas, con los doctores de la ley. ¿Por qué? Porque en la época judía, la Palestina del primer siglo rechazaba, marginaba a quienes, a las viudas, a las mujeres, a los niños, a los leprosos, a los enfermos, a los endemoniados. Y vemos a Jesús que se relaciona constantemente con ellos, es decir, el Dios humano que está presente con los marginados. Entonces, por eso choca Jesús con los fariseos y comienza a decir, ustedes que son raza de víboras, ustedes sepulcros blanqueados, inclusive el Evangelio de hoy, ¿verdad? Que habla del den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero ¿qué ocurre? A unos fariseos se acercan a Jesús para ponerle una trampa. Entonces, vean cómo el Dios humano va en contracorriente con la mundanidad que nos presenta pues a veces la tentación de lo nuevo, de lo novedoso, de los extremos, de los límites, ¿no? Entonces por eso es importante ir conociéndonos y mientras nos vamos conociendo, más vamos conociendo a Dios. ¿Por qué? Porque es un Dios humano, un Dios hombre,
un Dios que yo puedo compartir con Él. Y ya por último, Santa Teresa nos dice, como si uno entrase en una parte donde entra mucho sol y llevase tierra en los ojos que casi no los puede abrir. Clara está la pieza, mas él no lo goza por el impedimento o cosas de estas fieras y bestias que le hacen cerrar los ojos para no ver sino a ellas. Bueno, eso suena como trabalenguas, como algo difícil de entender, pero recordémonos, es un castellano antiguo, pero lo que Santa Teresa nos trata de decir en esta cita es lo siguiente. A veces tenemos esa voluntad, esa determinación, esa disponibilidad de ingresar a nuestro castillo, de hacer ese camino de interioridad en las primeras moradas. Y pues estamos dispuestos. Pero ¿qué ocurre? A veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Por eso Santa Teresa dice, si usted hace eso, ocurre lo siguiente. Es como que si usted entrase a una parte en donde hay mucho sol, pero usted lleva tierra en los ojos, que casi no los puede abrir. Claro está que claro está la pieza, mas él no lo goza por el impedimento o cosas de estas fieras y bestias. ¿Cuáles son las fieras y bestias? Nuestras propias actitudes que no son de Dios. Y vuelvamente y repito, ¿no? Cuando somos indiferentes ante la necesidad de esa persona, cuando me busca, cuando me escribe, cuando me escucha, cuando comparte conmigo, a veces en el día a día también cuando estamos en medio de la familia y qué sé yo, viene la mamá, el papá, el esposo, la esposa, el hijo, solamente quiero que me dedique tiempo, que me escuche, que me aconseje, pero somos indiferentes ante esas realidades pequeñas y cotidianas que por ser del día a día pasan desapercibidas. Podemos decir que esas son nuestras propias fieras y bestias. Y por eso, dice Santa Teresa, es como que si usted entrase a un lugar donde hay mucho sol, pero no puede ver ese sol divino, el sol Dios, porque lleva tierra en los ojos. Entonces, de nada me sirve entrar a un lugar donde hay mucha luz si mi propia tierra, mi propia carencia, mi propia fragilidad como ser humano no me deja ver que estoy siendo indiferente, estoy pecando, estoy siendo incapaz de amar a esa persona. Por eso es importante en estas primeras moradas, para terminar, en esas primeras moradas, es importante eh, este caminar de toma de conciencia. No solamente basta la disponibilidad o la voluntad, porque podemos ingresar en un voluntarismo, o sí, yo voy a hacer esto, hago lo otro, pero caigo en la monotonía, en la rutina, en hacer las cosas mecánicamente. Pero cuando tomo conciencia de lo que realmente voy a hacer, Dios va actuando en mi interior y me va dando luz para descubrirme a mí mismo y a la vez descubrirlo a Él en nuestro día a día. Y bueno, pues eso es lo que les tenía pues pre- presentado, los que les había propuesto, los que les quería compartir. Espero que hayan podido pues por lo menos aprender algo nuevo. Yo también de ustedes, me imagino que ahora pues tendrán unas resonancias. Y es eso lo que Santa Teresa nos presenta así a breves rasgos en cuanto a las primeras moradas. O sea, son 7, son muchos capítulos, pero estas primeras moradas me parecen fundamental para nosotros ahora como aspirantes a carmelitas seglares podamos emprender nuestro viaje a nuestro interior. Gracias.